En 1973, había un país en América Latina al borde del colapso total. Su inflación anual superaba el 600%. Los estantes de los supermercados estaban vacíos. La producción industrial se hundía y en las calles la gente hacía filas de horas para conseguir pan, aceite o azúcar. Ese país era Chile. 50 años después, ese mismo país tiene el ingreso per cápita más alto de toda América Latina, la calificación crediticia más sólida de la región y un modelo económico que Naciones Unidas ha estudiado como caso de éxito único en el continente. Entre esos dos momentos, hay 17 años de historia que muchos preferirían no contar. 17 años de una dictadura militar liderada por un solo hombre. Un hombre que llegó al poder mediante un golpe de estado en septiembre de 1973 y que gobernaría el país con puño de hierro hasta 1990. Su nombre era Augusto Pinochet, y las decisiones económicas que tomó durante su régimen convirtieron a Chile, un país al borde del colapso, en el más próspero de toda América Latina. Pero esa transformación tuvo un costo humano que sigue marcando la memoria del país hasta hoy. Hoy vamos a recorrer exactamente cómo un pequeño grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago diseñó, dentro de un régimen autoritario, uno de los experimentos económicos más radicales que se han intentado jamás en el mundo. Un experimento que Milton Friedman defendió públicamente, que los mercados globales celebraron y que hasta hoy divide profundamente a Chile entre quienes lo consideran un milagro económico y quienes lo consideran una herida que nunca terminó de cerrarse. Antes de entrar en esta historia, si te interesa el tipo de contenido que hacemos en el canal, historias reales sobre cómo se construyen y se destruyen los países, los líderes y las civilizaciones que definen el mundo actual, suscríbete y activa la campana. Cada semana publicamos un nuevo video como este. Para entender por qué las reformas económicas de la dictadura fueron tan radicales, hay que entender primero en qué estado estaba Chile en septiembre de 1973. Y ese estado era, sencillamente, catastrófico. 3 años antes, Salvador Allende había ganado las elecciones presidenciales con apenas el 37% de los votos, al frente de una coalición socialista llamada Unidad Popular. Su programa económico era ambicioso y sin precedentes en la historia chilena. Nacionalización de la banca, nacionalización de las minas de cobre, la principal fuente de divisas del país, nacionalización de la mayoría de las industrias grandes, reforma agraria acelerada, aumentos salariales masivos y un incremento del gasto público financiado no con impuestos ni con deuda, sino directamente con emisión de dinero. En el primer año funcionó. El PIB creció, los salarios reales aumentaron. La popularidad de Allende se disparó, pero para 1972 el modelo empezó a mostrar grietas profundas. El déficit fiscal alcanzó el 11% del PIB. La inflación superó el 200% anual. Los salarios reales, que habían subido tanto un año antes, empezaron a derretirse frente a la subida de precios. Y para septiembre de 1973, la situación era ingobernable. La inflación había pasado los 600%, con estimaciones que en algunos momentos llegaron al 1500% anual. Más del 50% de la población vivía bajo la línea de pobreza. Los supermercados estaban vacíos. El mercado negro dominaba prácticamente toda la economía. En medio de ese caos económico, más de 100 personas habían muerto en enfrentamientos políticos en las calles. El país estaba prácticamente al borde de una guerra civil. Y el 11 de septiembre de 1973, los militares chilenos, liderados por Augusto Pinochet, tomaron el poder mediante un golpe de estado. Pinochet no era economista, y en los primeros meses de la dictadura no tenía ningún plan económico claro. Lo que sí tenía era el poder absoluto, sin oposición política, sin prensa libre, sin sindicatos, sin manifestaciones, para implementar cualquier programa económico que decidiera adoptar. Y en marzo de 1975, en una reunión que cambiaría la historia económica de América Latina para siempre, decidió a quién iba a escuchar. El 21 de marzo de 1975, en Santiago de Chile, Milton Friedman, el economista más influyente del mundo en ese momento, se reunió durante 1 hora con Augusto Pinochet. En esa reunión, Friedman le dijo al dictador algo que definiría los siguientes 15 años del país. Le dijo que la única forma de erradicar la hiperinflación chilena era aplicar lo que él llamaba un tratamiento de shock. Recortes generalizados del 25% en cada partida del gasto público, apertura total al comercio internacional, privatización masiva de empresas estatales. Cuando le señalaron que esas medidas provocarían una recesión brutal en el corto plazo, Friedman respondió con una frase que quedó grabada para siempre.
Cuando una persona tiene una enfermedad grave, se necesitan medidas aún más graves para curarla. Pinochet aceptó el plan y, para aplicarlo, entregó el Ministerio de Economía y las principales posiciones económicas del gobierno a un grupo de tecnócratas chilenos que habían estudiado precisamente en la Universidad de Chicago bajo Friedman. Se les conoció como los Chicago Boys. Los liderazgos económicos quedaron en manos de Sergio de Castro, ministro de Hacienda; Pablo Barahona, ministro de Economía; Álvaro Bardón, presidente del Banco Central. Todos formados en la misma escuela de pensamiento. Todos convencidos de que las medidas ortodoxas moderadas no iban a funcionar en Chile. Lo que aplicaron en los años siguientes fue, para los estándares de la época, una revolución económica absoluta. Los aranceles a las importaciones bajaron de un promedio del 94% a un 10% generalizado. Cientos de empresas estatales fueron privatizadas. El sistema de pensiones, hasta entonces público, fue reemplazado por un sistema completamente privado de capitalización individual, algo que no existía en ningún otro país del mundo. El sistema de salud también fue parcialmente privatizado. La educación superior, los servicios básicos, prácticamente cada sector de la economía chilena fue reformado según los mismos principios. Y en el corto plazo, el costo humano fue brutal. En 1975, el PIB chileno cayó un 12,9%. La producción industrial se desplomó un 28%. El desempleo llegó a superar el 20%. Y en 1982, cuando una crisis financiera regional golpeó a Chile de lleno, el PIB volvió a caer un 14% y el desempleo llegó a rozar el 30%, una de las tasas más altas del continente. Muchos economistas internacionales en ese momento declararon al experimento chileno como un fracaso definitivo. Y sin embargo, algo empezó a cambiar en 1985. En 1985, con la llegada de Hernán Bucci al Ministerio de Hacienda, el modelo económico chileno recibió los ajustes finales que le permitirían despegar de forma sostenida, y esta vez los resultados fueron inequívocos. Entre 1985 y 1990, el PIB chileno creció a un promedio superior al 6% anual, el crecimiento más alto de toda América Latina en ese periodo. La inflación, que había superado el 600% en 1973, cayó a un solo dígito. Las exportaciones se diversificaron radicalmente. Chile dejó de depender casi exclusivamente del cobre y empezó a exportar frutas, salmón, vino, madera, servicios. La estructura productiva del país se transformó de arriba a abajo. Cuando Pinochet dejó el poder en 1990, entregó a la democracia chilena una economía completamente distinta a la que había recibido 17 años antes. Y los gobiernos democráticos que le sucedieron, de centro y de centroizquierda, mantuvieron el núcleo del modelo, no lo desmantelaron. Al contrario, lo profundizaron con más tratados de libre comercio, más apertura, más disciplina fiscal. El resultado, medido con las cifras oficiales, es difícil de discutir. Entre 1990 y 2024, el PIB per cápita chileno se cuadruplicó. La pobreza cayó del 45% en 1987 a menos del 9% en 2018. Chile pasó de ser un país donde 1 de cada 2 habitantes vivía en pobreza a ser el país con el ingreso per cápita más alto de toda América Latina, por encima de Argentina, Brasil, México, Colombia y Perú. Se convirtió en el único país sudamericano miembro de la OCDE, el club de las economías más desarrolladas del mundo. Y las reformas económicas iniciadas durante la dictadura fueron, para bien o para mal, la base de esa transformación. Pero esa cifra macroeconómica esconde una segunda cifra que también es parte inseparable de la historia. Durante los 17 años de la dictadura de Pinochet, según los informes oficiales chilenos posteriores, más de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas por razones políticas. Más de 40.000 fueron víctimas de tortura o prisión política. Y la desigualdad, aunque mejoró en las últimas décadas, sigue siendo hoy una de las más altas del mundo desarrollado. Chile es el país más rico de América Latina, pero también es uno de los más desiguales dentro del club de países desarrollados al que pertenece. Esa es la doble cara de la transformación. Pinochet murió el 10 de diciembre de 2006, sin haber sido nunca juzgado por las violaciones de derechos humanos cometidas durante su régimen. Y esa impunidad, más de 30 años después de que dejara el poder, sigue siendo una de las heridas más profundas de la sociedad chilena. Pero también es cierto que las decisiones económicas tomadas durante esos 17 años, la apertura comercial, la disciplina fiscal, la privatización, la reforma del sistema de pensiones, fueron las que convirtieron a Chile en lo que es hoy, el país con la economía más
sólida y más próspera del continente. Y esta es la pregunta que la historia de Chile deja abierta y que sigue dividiendo a los chilenos hasta hoy. ¿Se puede separar el resultado económico de los métodos con los que fue impuesto? ¿Se puede admirar el modelo sin admirar al régimen? ¿O es imposible pensar en la prosperidad chilena sin pensar en las miles de personas que pagaron con su libertad o con su vida el precio de esa transformación? Los defensores del modelo dicen que sin las reformas de esa época, Chile hoy sería otro país sudamericano más, con crisis recurrentes y pobreza estructural. Que el sacrificio, aunque doloroso, permitió que millones de chilenos salieran de la pobreza décadas después. Los críticos dicen que ninguna transformación económica justifica los métodos con los que se impuso, y que otros países de la región lograron resultados económicos importantes sin necesidad de una dictadura militar. Esa discusión, casi medio siglo después del golpe de 1973, sigue completamente abierta, y quizá nunca deje de estarlo, porque hay preguntas que la historia plantea, pero que cada generación tiene que responder por sí misma. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre la transformación económica de Chile. Y si te gustó el video, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.